Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Aries y Sagitario. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes aspectos de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, exploraremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en distintos tipos de relaciones y cerraremos con algunas recomendaciones para mejorar la relación entre Aries y Sagitario. Adelante. Aries, un signo de fuego regido por Marte, se caracteriza por su energía, impulso y deseo de aventura. Aries valora la independencia, el entusiasmo y la acción. Por otro lado, Sagitario, otro signo de fuego, regido por Júpiter, se distingue por su optimismo, amor por la libertad y espíritu explorador. Sagitario busca crecimiento personal, aventura y una visión amplia de la vida. En términos generales, Aries y Sagitario tienen una compatibilidad natural basada en sus enfoques compartidos hacia la acción y la aventura. A lo largo de este video, exploraremos cómo estas similitudes y diferencias se manifiestan en varios aspectos de su relación. La conexión emocional entre Aries y Sagitario suele ser vibrante y dinámica. Ambos signos comparten una pasión por la vida y una necesidad de estímulo constante, lo que les permite formar un vínculo lleno de energía y entusiasmo. Aries se siente atraído por el espíritu aventurero y optimista de Sagitario, mientras que Sagitario aprecia el coraje y la determinación de Aries. Sin embargo, dado que ambos signos pueden ser impulsivos y enérgicos, es posible que enfrenten desafíos para mantener la estabilidad emocional. Por ejemplo, Aries podría buscar una relación más directa y activa, mientras que Sagitario podría desear una conexión que le permita explorar nuevas experiencias. Las diferencias emocionales pueden surgir si Aries percibe que Sagitario es demasiado impredecible o distante, mientras que Sagitario podría frustrarse si Aries es demasiado insistente o dominante. A pesar de esto, si ambos logran encontrar un equilibrio, su relación puede ser profundamente emocionante y estimulante. Aries puede aprender a apreciar el optimismo y la apertura de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse de la energía y la iniciativa que Aries aporta. En cuanto a la comunicación y el afecto, ambos signos tienden a ser directos y entusiastas, prefiriendo compartir sus pensamientos y sentimientos de manera abierta y sincera. Aries es conocido por su enfoque en la acción y la espontaneidad, mientras que Sagitario busca una comunicación que le permita explorar nuevas ideas y perspectivas. Aunque Aries podría percibir a Sagitario como demasiado idealista o poco comprometido, y Sagitario podría sentir que Aries es a veces demasiado impaciente o dominante, su enfoque comunicativo hacia el amor les permite superar estos pequeños desacuerdos. En el aspecto sexual, la compatibilidad entre Aries y Sagitario también es notable. Aries, con su enfoque en la pasión y la aventura, busca una experiencia íntima que sea emocionante y dinámica. Sagitario, con su deseo de explorar y experimentar, busca una intimidad que esté marcada por la libertad y la creatividad. Pueden surgir conflictos si Aries desea más intensidad y Sagitario busca variedad, pero con comprensión y flexibilidad pueden desarrollar una relación física muy satisfactoria para ambos. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries y Sagitario aportan cualidades que pueden enriquecer la dinámica del hogar con su energía y entusiasmo compartidos. Aries, con su enfoque en la acción y la independencia, tiende a crear un ambiente familiar lleno de vitalidad y motivación. Aries busca mantener a la familia activa y comprometida en actividades que fomenten el crecimiento y la aventura.
Por ejemplo, Aries podría encargarse de organizar actividades dinámicas y emocionantes que mantengan a todos entretenidos y motivados, creando un hogar lleno de acción y entusiasmo. Por otro lado, Sagitario, con su amor por la libertad y la exploración, tiende a aportar una perspectiva optimista y abierta en la dinámica familiar. Sagitario se encarga de fomentar un ambiente en el que todos se sientan libres para explorar sus intereses y desarrollar su potencial. Por ejemplo, Sagitario podría proponer viajes familiares, nuevas experiencias y actividades que amplíen los horizontes de todos, promoviendo una sensación de aventura y crecimiento personal. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe que Sagitario es demasiado desorganizado o poco comprometido con las responsabilidades familiares, lo que podría llevar a frustraciones. Por ejemplo, Aries podría molestarse si siente que Sagitario no está lo suficientemente enfocado en las tareas del hogar o en la estabilidad familiar, mientras que Sagitario podría frustrarse si percibe que Aries es demasiado exigente o restrictivo en cuanto a la libertad personal. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Sagitario pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía y la iniciativa de Aries con la visión expansiva y optimista de Sagitario. Aries puede enseñar a Sagitario a canalizar su entusiasmo hacia metas concretas y responsabilidades familiares, mientras que Sagitario puede ayudar a Aries a ver el panorama general y apreciar la libertad y la aventura que ofrece la vida. Juntos pueden construir un hogar que sea tanto vibrante como estimulante, brindando un entorno enriquecedor y lleno de posibilidades para todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Sagitario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Aries y Sagitario pueden disfrutar de una relación dinámica y llena de entusiasmo si logran equilibrar sus enfoques. Aries, con su lealtad y su apreciación por la acción, busca una amistad que sea activa y emocionante, valorando la energía y el compromiso. Por otro lado, Sagitario, con su deseo de libertad y exploración, aprecia una amistad que sea alegre y enriquecedora, valorando la aventura y el crecimiento compartido. Por ejemplo, Aries podría disfrutar de actividades que desafíen a ambos y mantengan la relación animada, mientras que Sagitario podría proponer nuevas experiencias y discusiones filosóficas que enriquezcan la amistad. A pesar de estas pequeñas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de construir una amistad vibrante y estimulante. Imagina una tarde en la que Aries y Sagitario se reúnan. Aries aportaría su capacidad para impulsar la acción y la diversión, mientras que Sagitario traería su habilidad para explorar nuevas ideas y perspectivas. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se enriquezcan mutuamente con sus distintos enfoques y cualidades. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario percibe que Aries es demasiado dominante o impetuoso en la amistad. Por ejemplo, si Aries muestra una actitud demasiado competitiva o exigente, Sagitario podría frustrarse por la falta de espacio para su libertad de exploración. A su vez, Aries podría sentirse incómodo si percibe que Sagitario es demasiado evasivo o poco comprometido con la relación. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Aries y Sagitario puede ser sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la visión amplia y el optimismo de Sagitario, mientras que Sagitario puede reconocer el valor de la energía y la determinación que Aries aporta. Juntos pueden construir una amistad que combine la acción y el entusiasmo de Aries con la exploración y el optimismo de Sagitario, creando una conexión que sea tanto emocionante como profundamente significativa. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Aries y Sagitario pueden formar un equipo altamente eficaz y estimulante gracias a su energía y entusiasmo compartidos. Aries, con su enfoque en la acción y la iniciativa,
aporta un sentido de dinamismo y motivación al trabajo. Por ejemplo, en un proyecto en equipo, Aries podría encargarse de impulsar nuevas ideas y liderar la implementación de las mismas con determinación y rapidez. Sagitario, por su parte, con su amor por la exploración y la visión amplia, contribuye con una perspectiva innovadora y una capacidad para pensar fuera de lo convencional. Mientras Aries aporta la energía y el liderazgo necesarios para avanzar rápidamente, Sagitario se enfoca en la creatividad y el potencial de expansión del proyecto. La productividad y la creatividad pueden ser excepcionales cuando Aries y Sagitario trabajan juntos, ya que ambos valoran la iniciativa y la innovación. Sin embargo, pueden surgir desafíos si Aries se siente frustrado por la falta de estructura o la tendencia a la dispersión de Sagitario, o si Sagitario se siente incómodo con el enfoque a veces impulsivo o impaciente de Aries. Por ejemplo, Aries podría preferir un ritmo rápido y una toma de decisiones inmediata, mientras que Sagitario podría buscar explorar todas las posibilidades antes de comprometerse. Si logran equilibrar estos estilos, Aries aporta la acción y la dirección necesarias para cumplir con los objetivos, mientras Sagitario enriquece el trabajo con ideas frescas y un enfoque a largo plazo. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus respectivas cualidades. Aries puede enseñar a Sagitario a ser más enfocado y a concretar ideas en planes de acción, mientras que Sagitario puede inspirar a Aries a pensar más allá de lo inmediato y considerar el impacto a largo plazo. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la energía y la determinación de Aries con la creatividad y la visión amplia de Sagitario, logrando resultados destacados en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar cómo se comportan Aries y Sagitario en proyectos creativos. En proyectos creativos, Aries y Sagitario pueden formar una colaboración vibrante y efectiva, aunque desde enfoques complementarios. Aries aporta una gran capacidad para tomar la iniciativa y un enfoque decidido, centrándose en hacer realidad las ideas con rapidez y determinación. Sagitario, por su parte, aporta una visión amplia y una profunda pasión por la exploración, asegurándose de que el proyecto tenga un impacto innovador y emocionante. Esta combinación puede ser extremadamente poderosa en proyectos que requieran tanto una ejecución audaz como una perspectiva original. Por ejemplo, si Aries y Sagitario colaboran en un proyecto creativo, Aries podría encargarse de liderar la implementación y mantener el ritmo de trabajo, mientras que Sagitario se encargaría de aportar ideas frescas y explorar nuevas direcciones. Juntos pueden crear un trabajo que combine la acción decidida de Aries con la creatividad expansiva de Sagitario. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Aries siente que Sagitario es demasiado disperso o poco enfocado, o si Sagitario percibe que Aries es demasiado impaciente o limitado en su visión. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si siente que Sagitario está procrastinando o desviándose demasiado del enfoque original, mientras que Sagitario podría sentirse limitado si Aries se muestra demasiado rígido o concentrado en los detalles inmediatos. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar sus fortalezas. Aries puede aprender a apreciar la visión expansiva y la profundidad de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse al aceptar el enfoque directo y la capacidad de ejecución de Aries. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Aries y Sagitario en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Aries y Sagitario abordan los problemas con una energía y una actitud optimista que pueden ser muy efectivas. Aries, con su enfoque en la acción y la rapidez, tiende a enfrentar los conflictos de manera directa y decidida. Prefiere abordar los problemas de inmediato y buscar soluciones rápidas y prácticas. Por ejemplo, si Aries y Sagitario tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Aries podría querer tomar la iniciativa para resolver el problema de forma rápida y efectiva. Sagitario, por su parte,
aborda los conflictos con una perspectiva amplia y filosófica. Busca comprender el problema en su totalidad y considera las implicaciones a largo plazo. Prefiere encontrar soluciones que también ofrezcan un aprendizaje o un crecimiento personal. Por ejemplo, Sagitario podría preferir explorar las causas subyacentes del conflicto y buscar una solución que beneficie a ambos a nivel más profundo, proporcionando una visión más amplia y una solución que fomente el crecimiento personal. Un punto de conflicto puede surgir si Aries se siente frustrado por la tendencia de Sagitario a tomar más tiempo para analizar el problema, mientras que Sagitario podría percibir a Aries como impulsivo o demasiado centrado en soluciones rápidas. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos aprendan a valorar sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la profundidad y el análisis que Sagitario aporta, mientras que Sagitario puede beneficiarse al aceptar la necesidad de decisiones rápidas y efectivas que Aries ofrece. Al combinar la determinación de Aries con la visión amplia de Sagitario, pueden encontrar soluciones que sean tanto rápidas como bien consideradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Sagitario en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Aries y Sagitario pueden tener enfoques que, aunque diferentes, pueden complementarse maravillosamente. Aries, con su amor por la acción y la aventura, busca experiencias que sean emocionantes y llenas de energía. Prefiere destinos que ofrezcan nuevas experiencias y oportunidades para actuar y explorar. Sagitario, con su deseo de expansión y descubrimiento, busca viajes que ofrezcan una inmersión profunda en la cultura y la filosofía del lugar. Prefiere destinos que le permitan aprender y explorar aspectos más amplios y significativos. Por ejemplo, si Aries y Sagitario planean un viaje juntos, Aries podría encargarse de organizar actividades emocionantes y aventureras, mientras que Sagitario se ocuparía de explorar la cultura local y buscar experiencias enriquecedoras y educativas. Un punto de conflicto puede surgir si Aries se siente frustrado por la tendencia de Sagitario a profundizar en la cultura y la filosofía, mientras que Sagitario podrá sentirse limitado si Aries se centra demasiado en actividades superficiales o rápidas. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la acción y la emoción de Aries y la profundidad y la expansión de Sagitario. Sagitario debe aprender a apreciar la energía y el entusiasmo de Aries, mientras que Aries puede beneficiarse al abrirse a la exploración y el aprendizaje que Sagitario ofrece. Al combinar el deseo de aventura de Aries con el deseo de expansión de Sagitario, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto emocionantes como enriquecedoras. Habiendo explorado cómo se relacionan Aries y Sagitario en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Aries y Sagitario pueden formar una asociación dinámica y complementaria. Aries, con su enfoque en la acción y la iniciativa, tiende a tomar decisiones financieras rápidas y está dispuesto a asumir riesgos para lograr grandes recompensas. Valora la posibilidad de crecer y avanzar rápidamente en el ámbito económico. Sagitario, con su visión amplia y su actitud optimista, busca oportunidades que ofrezcan un crecimiento significativo y una expansión de sus horizontes. Valora las inversiones que no solo sean rentables, sino que también ofrezcan un impacto positivo y enriquecedor. Esta combinación puede ser altamente beneficiosa si logran equilibrar la acción y la audacia de Aries con la visión y la filosofía de Sagitario. Aries puede enseñar a Sagitario a tomar decisiones más rápidas y actuar con determinación, mientras que Sagitario puede ayudar a Aries a considerar las implicaciones a largo plazo y a explorar oportunidades más amplias y significativas. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Sagitario percibe a Aries como demasiado impulsivo o arriesgado, o si Aries ve a Sagitario como demasiado lento o indeciso. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la audacia y la visión de Aries y la filosofía y el enfoque expansivo
de Sagitario. Aries debe aprender a apreciar la visión a largo plazo de Sagitario y estar dispuesto a considerar un enfoque más estratégico, mientras que Sagitario puede beneficiarse al adoptar una actitud más proactiva y decisiva. Al combinar la iniciativa de Aries con la visión amplia de Sagitario, pueden construir una relación económica que sea tanto audaz como enriquecedora. La relación entre Aries y Sagitario puede ser extremadamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Aries aporta energía, iniciativa y un enfoque decidido hacia la vida, mientras que Sagitario ofrece visión, optimismo y una perspectiva filosófica amplia. En el ámbito de las finanzas, los viajes y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques apasionados y a veces impulsivos. Sin embargo, también tienen el potencial de complementarse de manera efectiva. Aries puede beneficiarse al ser más reflexivo y considerar la visión a largo plazo de Sagitario, mientras que Sagitario puede aprender a apreciar la acción rápida y la determinación de Aries. La clave para una relación exitosa entre Aries y Sagitario es el entendimiento mutuo y la disposición para adaptarse y crecer juntos. Al valorar y combinar sus fortalezas únicas, pueden construir una relación que sea tanto dinámica como enriquecedora en todos los aspectos de su vida compartida.